la noticia. La ministra de la Mujer y Derechos Humanos se encuentra con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio City. Ella es Ariana Tanca, es politóloga también, y está con nosotros para contarnos en principio de los resultados de sus más recientes viajes, donde sabemos ha buscado cooperación internacional para traer algunas buenas noticias a Ecuador. Nuevamente, ministra Tanca, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en este espacio con ustedes. Cuéntenos cuáles son las buenas noticias de ese periplo corto, pero entendemos muy significativo para el país. Correcto, fue una semana que estuvimos en Nueva York y Washington. El motivo de la visita fue la invitación a la CSW, la sesión número 68, que trata sobre los mecanismos de avance jurídico, político y social de la mujer, ¿no? ¿Por qué recibimos la invitación? Porque el Ecuador es parte de las Naciones Unidas, pues entonces las autoridades que representan a las mujeres o el área de derechos humanos tienen que asistir, ¿no? Y se hace una sesión plenaria donde se debaten diferentes cuestiones. Este año la política principal para debatir fue el sistema de cuidados, por ejemplo, pero también algo muy importante, la responsabilidad que tienen los estados, la sociedad civil y la empresa privada de cara a combatir la violencia basada en género, ¿no? Y también la necesidad de contar con el presupuesto para aquello, ¿no? Que exista financiamiento para eso. Entonces, nosotros fuimos allá con esta idea, porque nosotros compartimos esa idea de que la lucha en contra de la violencia basada en género no solo es del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es de todo el Estado ecuatoriano, es de la sociedad civil y es también de la empresa privada. Y del mundo. Exacto, correcto. Pero es una responsabilidad compartida. Con ese objetivo fuimos para reunirnos con diferentes cooperantes como el BID, la CAF, ONU Mujeres, nos reunimos con USAID, para presentar los proyectos que ya tenemos elaborados como ministerio. Es decir, no fuimos con una idea, fuimos con ya proyectos que estamos encaminando, que ya están sembrados, por así decirlo, y que necesitan ese empujón. Y las reuniones que tuvimos nos permitieron conseguir tanto apoyo técnico, que es muy importante para la elaboración de política pública, y también financiamiento para poder sacar esos proyectos adelante. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos? Institucionalizar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque al momento no se cuentan con políticas de Estado a favor de la mujer. Tenemos la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer y nos obliga a tener estas políticas públicas que estén constantemente orientadas a luchar en contra de la violencia basada en género, reducir las desigualdades, pero también apostarle a la reparación, atención y la reinserción de las mujeres a salir del círculo de la violencia, ¿no? Entonces, conseguimos, mejor dicho, apoyo para poder institucionalizar estas políticas públicas, porque finalmente los gobiernos vienen y van. Yo soy pasajera y todos los funcionarios públicos somos pasajeros. Pero el problema de la violencia basada en género es estructural. Entonces, por eso estas políticas, que en un momento las vamos a estar comentando, van a ayudar a que esta lucha de la violencia basada en género sea atemporal y que no importe quién esté gobernando, pero ya van a ser políticas de Estado. Cuando regularmente se escucha de cooperación internacional, mucha gente cree que esto queda en papeles y que la ejecución tiene algunas complicaciones, mucho más en un gobierno que parecería ser de transición, aunque sabemos cuál es la aspiración también del presidente Noboa. ¿Cómo lograr que haya confianza en el hecho de que estas gestiones van a evidenciarse con obras incluso tangibles en el territorio ecuatoriano? Correcto, y eso es muy importante, y por eso nosotros no solo buscamos el financiamiento, sino el apoyo técnico, que es el cómo se implementa la idea que tenemos en la cabeza y la ayuda que recibimos de técnicos internacionales, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero también los técnicos, por ejemplo, que son expertos de la UNICEF, de ONU Mujeres, del BID, de la CAF. Entonces elaboramos el proyecto y luego viene la fase de implementación. Y probablemente estos proyectos yo no esté en el mando para verlos florecer, por así decirlo, pero para mí es muy importante dejarlo la semillita y ver esos árboles luego floreciendo. Entonces, por eso es muy importante el apoyo técnico que hemos recibido, porque justamente estamos apuntando a eso, que no sean medidas parche, que no sea algo de un evento, algo muy, muy simbólico, pero de una sola vez, sino más bien a que esto pueda persistir en el futuro. Se entiende, ministra Tanca, estamos hablando ahora mismo con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca, que la cooperación internacional es importante porque efectivamente entendemos el momento económico del país y las cifras fiscales son muy complicadas en este 2024, pero pese a eso ha habido un avance importante y queremos que usted nos detalle en cuanto a las casas de acogida y la deuda que había en función de la gente que estaba haciendo operar estas casas. Mire, el Estado ecuatoriano trabaja con las casas de acogida, ¿no?
Y pese a ser un año de crisis fiscal, en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos logramos que se mantenga el presupuesto que se les asigna, que es 2.6 millones, incluso logramos que se suba un poquito más. Este año firmamos convenios con 27 casas de acogida y centros de atención integral. ¿Cómo se inicia este proceso? Es todo un, para la redundancia, proceso que las casas de acogida tienen que enviar como una suerte de aplicación, el ministerio la revisa, se mandan observaciones, etcétera, y finalmente se eligen las casas de acogida que cumplan con los requisitos. Y este año también aumentamos un centro de atención integral a nuestra red. Paréntesis, ministra, y disculpe la interrupción, pero para dejar en claro cuál es el rol de las casas de acogida. Excelente puntualización. Las casas de acogida y centros de atención integral reciben a mujeres que corren de un círculo de violencia. Les salvan la vida a una mujer, las reciben, les dan asistencia psicológica, asistencia social, asesoría legal, también reciben a los niños quienes reciben, atención de parvularias, por ejemplo, en algunos casos, les dan comida y también ellas son parte del mantenimiento del día a día de la casa. ¿Y cuánta gente ha sido beneficiada? ¿Hay un número global de asistencia? Anualmente alrededor de 100.000 personas en las casas de acogida, entonces tiene un impacto enorme. Entonces, nosotros finalizamos la firma de convenios a finales de febrero, y el Estado tiene que otorgar 2.6 millones. Desde entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? Envía los cursos de pago, la orden de pago, por así decirlo, al Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque el gasto corriente se financia con la caja fiscal, no con gasto corriente, es decir, no con el presupuesto del Ministerio, ¿sí? Entonces, al momento ya se han pagado 14 de 27 casas de acogida y centros de atención integral hasta el último corte de ayer al mediodía. Esperamos que al final de esta semana, máximo al tardar el lunes, ya podamos contar con la totalidad de las casas completamente pagadas. Bien. En ese sentido, yo tengo dos preguntas para usted, señora ministra. La primera, ¿cómo, si bien es cierto, las mujeres que están dentro de estos círculos de violencia son las que pueden ir a las casas de acogida, cómo es el requisito para llegar? O sea, yo, mujer, para que quienes nos escuchan estén al tanto, yo, mujer, estoy siendo víctima de violencia, ¿qué tengo que hacer para ir a una casa de acogida? Simplemente se acerca. Busco la más cercana. Nosotros también, además, hacemos campañas de comunicación constante para que la ciudadanía conozca a dónde puede acudir. Obviamente no se dice el lugar específico, porque hay que también proteger la integridad de las personas que viven ahí. Y ahí se acercan y reciben la ayuda. Y una vez necesaria. Que llegan, y que es muy importante hablar del tema de las mujeres sin distingo de ningún estrato económico, porque hay que entender, correcto, muchas veces la gente piensa que esto solo sucede en la clase que menos poder adquisitivo tiene, y no es así. Entonces es muy importante que conozcamos como mujeres que tenemos este beneficio. Pero de acuerdo a lo que he leído en su cuenta del ministerio, tenemos también un proyecto que se llama Perchas Violeta, que es que no las mujeres simplemente se quedan dentro de la casa de acogida, sino que pueden ser autosustentables, que es realmente lo importante aquí, no la victimización, sino el poder involucrarnos de nuevo a la sociedad. Voy a hacer una buena noticia también. Hemos actualizado ya las cifras y hasta el momento tenemos 14 centros de atención integral pagados y 4 casas de acogida. Es decir, tenemos ya 18 instituciones de 27 que están con sus pagos del primer desembolso del año. Con lo que menciona, sí, la violencia basada en género no conoce edad, porque también tenemos lamentable caso de niñas, por ejemplo, no conoce condición económica, condición social, y es una realidad en el Ecuador. Cada 27 horas muere una mujer en el país, y 7 de cada 10 hemos sido víctimas de violencia basada en género. Yo creo que esa cifra es 10 de 10 porque hay un subregistro de denuncias, por ejemplo. Entonces, cuando una mujer acude a la casa de acogida es porque ya detectó que es invivible el círculo en el que está. Su vida ya corre peligro. Su vida corre peligro. O la de sus hijos. Exacto. Y llegan a las casas de acogida y centros de atención integral que les dan una oportunidad de salvarse y de continuar con su proyecto de vida. Por eso la labor que hacen las casas de acogida y centros de atención integral es fundamental, y yo me siento orgullosa de poder trabajar con esta red de 27 casas y de poderles dar presupuesto general del Estado. Y por eso es que junto al presidente Daniel Noboa, el 7 de marzo en Sangolquí, firmamos el decreto 192, un decreto histórico que nunca antes había hecho, que justamente declara como esenciales los servicios que esta red da, esenciales para el Estado porque salvan vidas, ¿no? Y parte de las casas de acogida es que son de paso, no está planificado para que una mujer se quede ahí, porque justamente lo que se intenta es que la mujer pueda regresar a la sociedad, pueda reinsertarse con una fortaleza mental, con una nueva visión de vida y sobre todo segura y digna.
Entonces, a partir de eso es muy importante la independencia económica, porque nosotros del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos seguras que esa es la ruta de escape y queremos que esa ruta de escape esté a la mano de todas las mujeres. Entonces, las Perchas Violeta es una política que también hemos recibido cooperación internacional para llevarla adelante, tanto en apoyo técnico y también el financiamiento, que permitirá, por ejemplo, a las mujeres, las casas acogidas que tienen emprendimientos, que esos emprendimientos poco a poco vayan escalando a negocios y que esos productos pueden estar en las mayores cadenas del país. Hemos hablado ya con algunas cadenas que han mostrado interés en hacer compras directas de la cadena con el negocio directamente. Nosotros solo somos un articulador. Y eso también vamos a trabajarlo de la mano del Ministerio de Agricultura para la mujer campesina. Entonces, para nosotros este proyecto es muy importante porque le permitirá a la mujer tener esa independencia económica. Una mujer con dinero en su bolsillo es libre. Es libre. Correcto. Ministra, en su viaje, ¿qué le decían los otros países sobre el mundo, sobre las mujeres? ¿Qué le decían sobre Ecuador y las mujeres? ¿Qué pudo usted notar en eso? De hecho, la firma del decreto 192 fue una grata sorpresa en la plenaria. Muchas personas, esto es histórico, pocos países tienen declarado como servicios esenciales las casas acogidas, los shelters que se les llama. Uh-huh. Y también Ecuador está muy avanzado en cuanto a la normativa de la promoción de los mecanismos de la mujer en cuanto a nivel social, político y económico. No todos los países cuentan con una ley de equidad salarial, una ley de economía violeta, una ley de cuidados, que eso es lo que se debatió en la Asamblea. Entonces, Ecuador es un referente en cuanto a la materia. El desafío que tenemos es materializar ese derecho y que sea, por supuesto, sostenible a largo plazo. Y ahora cambiando un poquito de tema, lo hablábamos fuera de micrófono con usted, ¿cómo está el gobierno y usted exactamente con el tema de la consulta que se viene ya mismo? Lula en su espacio nos decía que usted debería ser uno de los puntales de este gobierno porque es una experta en política. Yo sé que tiene muchísimo trabajo en la cartera, pero es verdad, a la mayoría de los ecuatorianos o los que vamos a votar sí, porque yo también lo he dicho aquí muchas veces, nos preocupa esta consulta y nos preocupa de sobremanera porque sabemos que hay pocas oportunidades para ya dejar por lo menos establecido lo que va a ser el hito de la seguridad en este país. Esta consulta es fundamental para el país y creo que es histórica porque el momento que estamos viviendo lo amerita. Nunca antes hemos tenido este nivel de violencia y nunca antes habíamos tenido la entereza de un gobierno y de un presidente de combatirlo con la ley, pero también con fuerza y sin venganza, que es lo más importante. Entonces, esta consulta realmente es una herramienta que tiene la ciudadanía para ser parte de este proceso histórico, para decirle, apoyar la causa de la seguridad, apoyar la inversión, una prosperidad económica, apoyar también el empleo digno. Entonces, todas estas reformas son muy, muy importantes y yo invito a la ciudadanía a realmente empaparse del tema, que seamos ciudadanos activos, que preguntemos, que nos acerquemos, que escuchemos a los diferentes líderes de opinión a favor o en contra, pero lo más importante es que tomemos una decisión propia, con criterio propio y teniendo en cuenta la situación que está viviendo el país. Y yo estoy de acuerdo, esta política no es politizada, esto no es del presidente Daniel Noboa o es de la oposición, es para el país, por el futuro del país. Estamos perdiendo una generación entera. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio de vida de un sicario? 25 años. Estamos perdiendo una generación que a falta de oportunidades recurrió a ser parte de las bandas criminales. Hoy eso puede cambiar. Hoy dando no solo combatiendo el crimen con bala, pero también con oportunidades. Entonces, es por eso que el gobierno tiene esta visión integral, que no solo lo combate con lo obvio, con los militares en la calle, a quien saludo también por la excelente gestión que están haciendo en cumplimiento de la ley, así también como la Policía Nacional, pero también otorgando oportunidades de empleo. Pero en ese punto, usted lo acaba de mencionar, la policía y los militares han tenido reclamos de derechos humanos por las actuaciones que al principio eran mucho más notorias de los militares, donde los pateaban, los insultaban. Más virales. Eran los videos. Nosotros, desde el día 1, de la mano del Ministerio del Gobierno, de la mano del Ministerio del Interior, hemos estado vigilando el proceso.
Y al momento, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no ha recibido ni una sola observación de ningún organismo internacional. Es más, hemos trabajado de la mano con la ONU, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con Amnistía Internacional, donde ellos nos han preguntado qué está pasando y nosotros con cifras le hemos mostrado qué es lo que está pasando. Ministra, pero ni siquiera dentro de la última actuación que hubo en la cárcel. Porque lo que decían los internos era que estaban en contra de sus derechos, los le daban militares de comer. Eso actualmente es algo que se está investigando. Estamos hablando del primer mes todavía del decreto 110 y 111. Nosotros hemos trabajado, como te decía, de la mano con los organismos internacionales que nos han hecho las mismas preguntas y con quien le hemos respondido con los datos y con lo que se ha hecho desde las diferentes carteras de Estado. Entonces, en general, la comunidad internacional no ve a este gobierno como un Bukele, más bien ve un gobierno que está atacando la inseguridad con la ley en la mano, con firmeza, pero tampoco con venganza, que es lo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos trabajado, como te decía, de la mano con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Interior. Hemos nosotros capacitado a lo que va el año a más de 4.000 personas, sean también de la fuerza pública, entre ellos fuerza pública, militares, policías, donde le hemos capacitado y fortalecido su conocimiento en cuanto al derecho internacional humanitario y el sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, si hay un interés gigante por parte de la fuerza pública, policía y fuerzas militares, de hacer las cosas como mande la ley. Y en los casos donde hay existido un abuso expreso, ha sido ha aplicado todo el proceso de la ley, y es algo que se lo rechaza no solo desde el presidente Daniel Noboa, pero también la ministra Palencia ha sido muy enfática que esos abusos no se van a tolerar. La semana pasada estuvo aquí la periodista del País de España, Carolina Melo, ¿verdad? Mela. Sí, soy buena amiga de ella. Ya. ¿Le contó lo de las cárceles ya? Lo de la información genética, lo del censo, lo del Dice registro. que el censo debería ser autorizado por los mismos presos y que no ha sido así. Eso decía ella en estos micrófonos, le cuento, para que lo hable con ella, donde decía ella que eso estaba en contra de sus derechos, porque no se les había pedido autorización ni a los presos ni a su familia. ¿Usted sabe algo de eso? Es importante saber que incluso en un momento de conflicto en el que estamos, y quienes son las personas privadas de libertad, incluso estando personas privadas de libertad, tienen garantías mínimas. Ahora, el Estado está en toda su competencia de realizar un censo de digamos, las condiciones de vida, cuántos son, y es importante tener esa data porque si no, no se puede tomar decisiones. Le digo la denuncia que ella hizo aquí y que escribió un artículo en el País de España. País de España. Parte de, pero seguramente tendremos más novedades durante las siguientes semanas. Ariana Tanca es la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros en esta jornada de jueves. Muchísimas gracias, para mí siempre es un honor estar aquí. Ese es su caso. 9 de la mañana y 7 minutos, seguimos en Así Amaneció.